Combate a la corrupción. Y luego se modificó también la ley de fiscalización y rendición de cuentas, y aquí en esta ley, como les comenté antes, lo que se buscó es poder hacer un espectro mucho más amplio de las fiscalizaciones, porque las manos, o los ojos más bien, los ojos de la fiscalización no llegaban a muchos lugares. Por ejemplo, en Puebla se inventaron un esquema así súper extraño, en donde un impuesto local, que es el impuesto de nómina de los poblanos, no te lo va a retener la tesorería del Estado y no se lo va a dar al órgano tributario, o sea, al SAT o al equivalente del SAT del Estado, y no se va a integrar a las finanzas públicas. El impuesto lo recaba directamente el banco que te paga, y en vez de entregarlo a una tesorería, lo entrega a un fideicomiso privado que maneja una casa de bolsa. Y esa casa de bolsa es de Pedro Aspe, que era el anterior secretario de Hacienda de Salinas. Y esa casa de bolsa retiene todos los recursos de los impuestos de nómina de los poblanos para financiar proyectos público-privados. Pero entonces son proyectos de particulares que van a durar 25 años o 30 años, que no pasaron por un proceso de cartera de proyectos en donde tú tendrías que decidir tu proyecto por la prioridad que le tiene para el Estado. O sea, si el Estado de Puebla quiere invertir dinero, lo tendría que invertir en sus problemas más graves, en reducir su pobreza, en el agua, en cosas las más graves. En cambio, los recursos de los poblanos se van a ir a proyectos público-privados que se determinaron en el estado de opacidad más grave que te puedes imaginar, en donde se están financiando la planta de Audi, ¿no? La planta de construcción de automóviles Audi, porque para el gobierno le parece que es un beneficio para el Estado tener una planta de Audi porque le va a dar trabajo a los poblanos. Entonces es lo que estamos financiando, ¿no? Estamos financiando el Museo de Cultura Barroca Poblano. Nos dicen que uno va al museo y es hermoso, ¿no? Y está precioso el Museo de Cultura Barroca, pero nos va a costar 20,000 millones de pesos. O sea, 20,000 millones de pesos, es inconcebible. Y en Yucatán tienen el Museo de la Cultura Maya, también súper bonito. ¿Y sabes cuánto dinero le dan a los mayas que actualmente viven? Nada, ni un peso. Su Museo de Cultura Maya nos va a costar 30,000 millones de pesos en los próximos 15 o 20 años, ¿no? O sea, esos son los proyectos que se están haciendo con estos esquemas financieros en donde... Público-privados. Público-privados que se sostienen con fideicomisos en casas de bolsa. O sea, y de Pedro Aspe. O sea, imagínate al nivel de corrupción en el que estamos en este país, que Salinas de Gortari, a través de Pedro Aspe, ya tiene asegurados cientos de miles de millones de pesos, porque este esquema de Puebla se repitió por lo menos en 15 estados de la República, que yo he estado haciendo el análisis. En Sinaloa, en Sonora, en Nuevo León, en Hidalgo, me parece que en Yucatán. Es que en Yucatán hicieron el mismo esquema que el del Museo Barroco. Es idéntico, nada más que no sé si son los mismos, pero tienen los mismos, o sea, hicieron lo mismo en muchos estados y han modificado las leyes. Pero ¿y la ley de fiscalización cómo se relaciona con pues la ley de fiscalización, nosotros cuando detectamos este problema dijimos tiene que fiscalizarse toda la deuda pública, directa y contingente, porque si tú le dices a los poblanos, oye, ese esquema que tú tienes para sacarle el dinero a los poblanos es deuda pública, porque con ese dinero tú vas a pagar proyectos que ya tienes comprometidos a los próximos 20 años. Entonces cualquier cosa que tú tengas que pagar a pagos durante los próximos años es deuda. O sea, es muy interesante. Yo creo que debemos como centrarnos mucho en el qué podemos hacer. A mí me pasa muy comúnmente que voy a una entrevista en el radio o una entrevista de televisión o algo y siempre me preguntan, oye, ¿qué podemos hacer? Y yo siempre me quedo así como, chinga, ¿qué podemos hacer? Y yo la verdad es que siempre lo que contesto es, lo que podemos hacer es no dejar de levantar la voz, no dejar de organizarnos y no dejar de señalar la corrupción en donde se esté presentando y litigarlo, y sobre todo conocer cuáles son las figuras que el gobierno pone a nuestra disposición para poder exigir rendición de cuentas.
por ejemplo. O las leyes, O las porque la leyes. Constitución dice que todos los elementos que conforman el patrimonio cultural de los pueblos indígenas está protegido por la Constitución. Entonces yo siento que es muy importante acercar a las comunidades con las organizaciones de la sociedad civil y también tener un mapeo de organizaciones de la sociedad civil, porque así como hay organizaciones comprometidas, pues también hay mucha gente que agarra este lado de la... O sea, agarra nuestras funciones o nuestro compromiso para generar dinero, ¿no? Y no son los... A costa de los pueblos, ¿no? Oscar sabe hacer litigio. Nada lo quiere decir, pero Oscar es experto litigante. Si tú te despiertas y te das cuenta de una serie de irregularidades, tienes que darle un codazo al de al lado que sigue dormido y decirle, mira, estas irregularidades, lo que está pasando, hay que hacer algo. O sea, va a llegar un momento en el que le den un codazo a alguien que sí pueda hacer algo. Pero si todos estamos dormidos, nadie va a hacer nada. Y si hay una marcha, participar. Y si hay porque ahorita yo les puedo decir, mira, el mecanismo más efectivo es que tú te acerques con Manuel Pérez de Hacha del Comité de Participación Ciudadana y le digas que vienes de mi parte. O sea, no te puedo decir nada de eso porque desgraciadamente ni está constituido el sistema bien a bien. Tenemos muchísimas expectativas. Yo creo que es muy grave también el hecho de que tengamos tantas expectativas, porque el tamaño de nuestras expectativas puede ser el madrazo que nos demos cuando coopten las autoridades y todo. Pero tenemos que estar muy atentos de que esas expectativas que tenemos las podamos administrar bien y las podamos administrar en la medida en la que se van implementando las cosas. Y si ahorita estamos en una fase de implementación, si algo me queda claro es que en esta fase es importantísimo que no quitemos los ojos y que no quitemos el dedo del renglón, porque es en donde más presión tiene el servidor público de crear y de modificar las cosas. Las coyunturas electorales, cuando yo he visto, tomado o dado cursos de incidencia política, siempre vemos que es muy bueno hacer participación ciudadana en los contextos electorales, porque es cuando más baja guardia tienen los legisladores y más puedes llegar a incidir en ciertos puntos. Entonces también ese es un punto muy importante, y la verdad es que para mí uno de los puntos más importantes que se debe de hacer es habilitar a los jóvenes, o sea, habilitar a los jóvenes a hacer Contraloría Social, porque son los que más herramientas tienen para hacerlo. Las universidades, las instituciones de enseñanza superior y de educación media tendrían que estar muy metidas en este proyecto de generar una sociedad participativa que pueda ser una participación no superficial, porque también cuando hablamos de participación ciudadana, corremos el riesgo de que esa participación sea muy frívola, muy superficial y no tenga ningún tipo de impacto, que no tenga calidad. Entonces, la manera de hacerla más profunda y más vinculante es tratando de focalizarla a las personas que mayor incidencia podían generar, y no necesariamente tienen que ser políticos conectados, con que sean personas que día con día sigan con su proceso de investigación, de auditoría, lo van a lograr. O sea, yo pongo mucho ejemplo en Honduras, el Seguro Social de Honduras, su IMSS, su Instituto Hondureño de Seguridad Social, se les ocurrió la fantástica idea al director general de ese instituto, junto con un amigo suyo que era el dueño de los laboratorios que le proveía las medicinas, de decirle, oye hermano, pues las medicinas que tú compras son súper costosas, ¿por qué no les damos polvo comprimido y nos quedamos con todo este dinero? ¿No? Hicieron un fraude espantoso y criminal, completamente criminal. Yo no había escuchado algo tan estúpido hasta que Duarte le dio agua a los niños con cáncer, que me pareció todavía así que rebasó el nivel de imbecilidad que puedes imaginar en cualquier servidor público. O sea, Duarte ya lo superó, pero antes de Duarte eran estos hondureños que hicieron este fraude espantoso. Porque imagínate una persona que necesita pastillas para la epilepsia. O sea, hay personas que necesitan una aspirina que a lo mejor no te das cuenta, pero hay gente que necesita una pastilla para regular el nivel de colesterol en su sangre, o para evitar un ataque epiléptico, o para el corazón. Entonces, cuando empiezan a caer personas muertas y revisas y te das cuenta de que hicieron ese fraude de ese tamaño, la sociedad hondureña salió a la calle y salieron a exigirle al gobierno la renuncia de este sujeto y la cárcel a este sujeto, y estaba tan indignada por la corrupción
que le pedían al gobierno hondureño la creación de una CICIG. Y entonces, ¿qué es una CICIG? ¿No? Pues una CICIG es una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Entonces, ¿qué tiene que ver Guatemala con Honduras y por qué me están pidiendo una CICIG? Pues porque Honduras es vecino de Guatemala y Guatemala creó hace más de 15 años una comisión internacional para analizar los casos de impunidad dentro de Guatemala y de corrupción, porque era un país tan inseguro que la gente, para sentirse protegida, ya no acudía a la policía, sino que contrataba su propia seguridad, y esas pequeñas seguridades privadas entre un montón de gente que tenía dinero y se tenía que proteger entre ellos, generaron un caos en el país, y un país sin leyes, donde todo el mundo se partió la madre de todo el mundo, y se mataron, y pasaron muchas cosas muy graves, que generaron también la creación de grupos delictivos y cosas muy graves dentro de Guatemala. Y entonces esta comisión se dedicó a analizar los casos de impunidad para que sean castigados, y entonces el gobierno de Guatemala, que estaba muy preocupado, pues fue a la ONU y dijo: yo no creo en mis instituciones, necesitamos algo que con un reconocimiento internacional. Y es que crearon la CICIG, y la CICIG ha pasado por muchos procesos durante muchos años, y a la fecha lo que pasa es que la nueva estructura de personas que formaban parte de la CICIG se empezaron a meter al tema de la corrupción, ya olvidaron el tema de la impunidad y de la inseguridad, se empezaron a meter mucho más al tema de la corrupción, y se dieron cuenta de una serie de fraudes que había en lo que le llaman la línea, que es cuando entran productos de otros países a Guatemala, y entonces en la aduana había todo una red de corrupción encabezada por el propio presidente de Guatemala, que de todos los productos que traen a Guatemala se quedaban una parte económica del impuesto y se lo robaban. Era la red de corrupción que le llaman la línea. Y entonces, entre periodistas y funcionarios de la CICIG y todo, evidenciaron este caso de corrupción, lo dijeron ante la ONU, se hizo un escándalo brutal, y la Fiscalía de Delitos de Guatemala citó al presidente, y actualmente el presidente guatemalteco está en la cárcel. O sea, nosotros quisiéramos una CICIG en México y ver a Peña Nieto en la cárcel, pues es un criminal. O sea, yo lo digo sin pelos en la punta porque me dedico a investigar y me dedico a ver, y lo que yo tengo evidencia es que son corruptos, lo que han hecho son delitos y son crímenes, tendrían que estar en la cárcel, y te lo digo sin ningún pelo en la lengua, tendrían que estar en la cárcel. No van a estar y probablemente nunca lo estén, pero en Guatemala se logró meter al presidente a la cárcel. Eso no quiere decir que Guatemala sea mejor o no, porque su sistema democrático es una porquería, y ellos ya tienen otro presidente payaso y sin capacidades. Y acaban de morir 40 y tantos. Y acaban de morir niñas. O sea, Guatemala está en la... Pero para Honduras, Guatemala es la gloria, ¿no? O sea, Honduras es lo peor de lo peor. O sea, en Honduras no te dejan ni salir del hotel. O sea, vas a Honduras y te dicen: no puedes salir del hotel porque pues, está en riesgo. Entonces, salieron como, te cuentan los hondureños muy orgullosos, salieron como 10,000 personas a la calle. Yo les digo: aquí salimos de a 100,000 mínimo y no logramos más nada. Entonces salieron como 10,000 hondureños a la calle a exigir esta creación de esta comisión, y lo que les dio el gobierno fue: vamos a crear una misión contra la corrupción que esté reconocida por la Organización de Estados Americanos, por la OEA, y crearon una misión contra la corrupción en Guatemala, en Honduras. Se llama la MISIH, la Misión Internacional contra la Corrupción en Honduras, y ahí está medio operando, ya está medio funcionando, y los hondureños están contentos. Pero también crearon una Comisión Nacional Anticorrupción,